Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando el capítulo 12 del profeta Isaías y estaremos ah, leyendo los 6 versículos que componen el capítulo 12 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Cuando pasa el enojo de Dios. ¿Cuándo pasa el enojo de Dios? Vamos a hacer la lectura. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: En aquel día tú cantarás: Te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán: Den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganles saber lo poderoso que es Él. Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. De todos los habitantes de Jerusalén, griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel, que vive en medio de ustedes. La salvación prometida en el capítulo anterior fue comparada a la de Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y así como Moisés y los hijos de Israel cantaron entonces un cántico de alabanza a la gloria de Dios, así también el pueblo de Dios entonará el maravilloso cántico que vemos aquí en este capítulo. Cuando la raíz de Isaí sea puesta por enseña del pueblo y se convierte en el deseo y el gozo de todas las naciones, en aquel día todo creyente entonará un cántico de alabanza. Muchos se unirán al cántico de alabanza a Dios por el común beneficio resultante de esta salvación. En la alegría del día milenario, Israel cantará cánticos de acción de gracias y confianza. Con gozo el remanente salvo apagará su sed, sacando aguas de las fuentes de la salvación. Israel también cantará como misioneros de Dios a las naciones, invitándoles a acudir a Cristo para encontrar satisfacción. El pueblo redimido, sacado de las angustias de la tribulación, elevará sus cánticos de alabanza al Señor, que habita en medio de él. El gran tema en el cántico será la salvación. Jehová es salvación. Esto nos recuerda el nombre de Isaías. La redención histórica y escatológica se consumará en el reino mesiánico perpetuo. Todas las promesas hechas a su pueblo se cumplirán literalmente durante el milenio. No hay duda alguna, Israel tenía mucho por lo cual confiar en Emmanuel. El santo soberano de Israel siempre cumplirá su propósito con los suyos a pesar de las transgresiones, porque Dios siempre se mantiene fiel. Este es un himno de alabanza adecuado para los tiempos del Mesías. El canto de alabanza de este capítulo es adecuado para el regreso de su largo cautiverio de los desterrados de Israel, pero es especialmente adecuado para el caso del pecador. Cuando primero haya paz y gozo en creer, para el caso de un creyente, cuando su paz es renovada luego de correctivos por descarriarse, y al de todos el conjunto de los redimidos cuando se reúnen ante el trono de Dios en el cielo. La promesa es segura y las bendiciones contenidas en ella son muy ricas, y los beneficios disfrutados a través de Jesucristo demandan las más grandes acciones de gracias. Por Jesucristo, la raíz de Isaí fue alejada la ira divina contra la humanidad, porque Él es nuestra paz.
Él consuela a los que están reconciliados con Dios. Se les enseña a triunfar en Dios y a interesarse en Él. Confiaré en que me prepare para su salvación y me preservaré en ella. Yo le confiaré todas mis preocupaciones sin dudar, porque hará que todo ayude a bien. La fe en Dios es el remedio soberano contra los temores atormentadores. Muchos cristianos tienen a Dios como su fortaleza, pero sin tenerlo como su canción andan en tinieblas. Pero los que quieren a Dios como su fuerza deben hacer que Él sea su canción. Esto es, darle la gloria y tomar para sí su consuelo. Esta salvación es del amor de Dios Padre y nos viene por medio de Dios Hijo y es aplicada por el poder de Dios Espíritu que crea de nuevo. Cuando esto es visto por fe, el pecador vacilante aprende a tener esperanzas en Dios y es librado del temor. Las influencias purificadoras y santificadoras del Espíritu Santo suelen ser denotadas bajo el símbolo del agua que brota. Esta obra fluye a través de la meditación de Cristo y se transmite a nuestra alma por medio de las ordenanzas de Dios. Bendito sea Dios, tenemos pozos de salvación abiertos a cada lado y podemos sacar de ellos el agua de vida y de consuelo. En la segunda parte de este canto evangelizador, los versículos 4 al 6, los creyentes se exhortan unos a otros para alabar a Dios y para tratar de llevar a otros a unírseles en esto. Ninguna diferencia de opinión sobre los tiempos y sazones u otros asuntos semejantes debieran dividir el corazón de los cristianos. Que nuestra preocupación sea ser contados entre aquellos a quienes dirá: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que si pudiéramos tener un título alternativo para esta sección, sería La canción de los redimidos. Esta hermosísima canción se pone en los labios de los redimidos de Israel, quienes se hallan de nuevo en la tierra prometida, congregados alrededor del Señor, a quien deben todo su bien y a quien dirigen sus cánticos de alabanza. Qué acento más puro de adoración se observa aquí. Dios ha llegado a ser todo en todo para su pueblo, que se goza, no tanto en los dones recibidos de su mano, sino en su misma persona, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, la cual ha sido salud para mí. Así podrán sacar aguas con gozo de las fuentes de salvación. Este es entonces un cántico de alabanza, un salmo de alabanza. Los creyentes del Antiguo Testamento festejaron su salida de Egipto, cuando el Señor les demostró su gran poder al salvarlos de la esclavitud y guiarlos milagrosamente a través del Mar Rojo, cuyo lecho atravesaron seco. El capítulo 15 de Éxodo recoge el cántico de alabanza que Moisés y los israelitas entonaron a Dios cuando estuvieron seguros en la ribera opuesta del mar. El segundo Éxodo que Isaías describió no es menos glorioso. Mediante la cruz de Cristo, los creyentes son sacados del yugo de pecado y de la muerte. Este éxodo neotestamentario continúa diariamente en la medida en que Dios llama a los fieles por medio del Evangelio. Creyentes de todas las naciones dejan atrás el pecado y la muerte para volverse al Dios de su salvación. De la misma manera que hicieron Moisés y los israelitas a orillas del Mar Rojo, los creyentes ahora se derraman en alabanzas, prorrumpen alabanzas. Dios los ha redimido misericordiosamente de la muerte, del pecado y del infierno, y les ha dado la gloria del cielo. Lo que Isaías registra aquí es nada menos que el salterio con que la iglesia alaba a su Dios por su redención. Este cántico comienza con el reconocimiento de la ira de Dios contra el pecado. Cada ser humano
merece ser castigado y los creyentes no están exentos de ello. Cuando acuden a la casa de Dios para adorarlo, reconocen sus pecados al decir: confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras que ahora me pesan. Pero el furor de Dios se apartó de ellos cuando lo descargó contra su Hijo y lo castigó en nuestro lugar. En el capítulo 53 de Isaías nos habla más claramente de este tema. Los creyentes comprenden el gran sacrificio que Dios ha hecho y alaban su misericordia. Pese a sus impiedades, Dios ha consolado y acercado a Él mismo a sus hijos mediante el pendón de la raíz de Isaí. Este cántico es propiamente un salmo de júbilo y alabanza que se basa en el canto de alabanza que entonaron Moisés y los israelitas durante el primer éxodo después de que fueron liberados de Egipto. Isaías incluye aquí una parte del salmo de alabanza que cantaron Moisés y los israelitas. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Éxodo 15:2. Isaías repite el nombre de Dios usando primero con la contracción Ja en letras mayúsculas para el apelativo de quien es claramente el Señor, Jehová, el Dios del pacto. Ya sea que la salvación ocurriera en el pasado o que vaya a suceder en el futuro, viene de la misma fuente. Isaías pone el énfasis en la liberación en el Mar Rojo, pero dirige su mirada hacia la nueva liberación y al recalcar el nombre del Señor les indica a los creyentes el origen de la misma. No hay salvación o fortaleza posible sin Jehová. Sin Él no hay ningún canto. La primera parte del Salmo concluye con las palabras del profeta: sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. En la segunda parte cambia del muy personal cantaré a ti en su comienzo a una exhortación a dar gracias y alabanza. Este salmo de loor será cantado por el pueblo de Dios en aquel día, del cual ha hablado Isaías a través de toda la profecía. Este acontecimiento no es una predicción vaga y general, sino que tiene su cumplimiento definido a su debido tiempo. Los sucesos que Isaías vio mediante el poder de Dios y que registró empleando un lenguaje figurado tendrán lugar. En muchos de estos versículos el profeta ve la era del Nuevo Testamento y este salmo de elogio no es una excepción. No se debe ensalzar a Dios en secreto. Cada creyente debe compartir lo que sabe, alabar a Dios, invocarlo y proclamar su nombre públicamente, de manera que otros oigan esta gran verdad. Todos los verbos que aquí vemos encaminan a los creyentes a ser buenos testigos. Este es el evangelismo al estilo del Antiguo Testamento. Todo el mundo necesita conocer lo que cada creyente atesora. El propósito de Dios al salvar a Israel, a Judá y a cada pecador es traer la salvación a otros por el testimonio de estos últimos. ¿Qué les darán a conocer los creyentes a las naciones? Proclamarán las cosas que Jehová ha hecho. Las poderosas obras divinas son el contenido de cada declaración. La tarea de la iglesia no es compartir las opiniones de los eruditos. La iglesia enseña doctrinas, formulaciones específicas de lo que Dios ha hecho, que provienen de lo que Él ha revelado en su palabra. Solo la tarea es dirigir las almas a Jehová y al milagro que ha hecho por los pecadores. El nombre del Señor es exaltado y no la iglesia a expensas de su bendito nombre. Siempre el enfoque debe estar en los hechos gloriosos y misericordiosos de Dios. Este salmo es una conclusión apropiada para esta sección de la profecía de Isaías. Con sus últimas palabras: grande es en medio de ti el Santo de Israel. El profeta nos dirige de nuevo a la visión del Santo Dios en el templo y a Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos une aquí como un recordatorio del amor, el perdón
y la gracia de Dios. La siguiente sección tratará acerca del juicio divino sobre las naciones. Antes de pasar de esta sección, detengámonos por un momento para apreciar el precioso manto, la preciosa pintura, esta pintura que Isaías ha estado dibujando para nosotros. Varios de los elementos que componen esta imagen merecen ser destacados. Isaías se refiere al Santo de Israel, término que utilizó en el capítulo 1, versículo 4. El profeta ha dicho que Dios controla la historia. Dios silba a las naciones para que hagan su voluntad, tal como nosotros podríamos llamar a una mascota para que venga. Sea que las naciones la reconozcan o no, tienen que hacer lo que Dios quiere. El Señor enviará su juicio sobre su pueblo y sobre las otras naciones del mundo como un último llamado a que abandonen sus pecados y rebeliones, y para verse arrepentidos vuelven a su palabra. Como el Padre amoroso que es, Dios los disciplinará, pero por desgracia esto no surtirá efecto y los impenitentes serán castigados completa y definitivamente. Pero Isaías introduce la idea del remanente que regresará una vez que Dios haya purificado a su pueblo. El Señor atraerá a él a todas las naciones del mundo para hacerlas su pueblo y darle las mismas bendiciones que ha preparado para Israel. Isaías introduce el término renuevo de Jehová. Esta expresión aparece por primera vez en el capítulo 4, versículo 2 y reaparece en el capítulo 11 como un vástago. Tanto Zacarías como Jeremías, quienes escribieron después de Isaías, basan sus escritos en esta profecía. No podemos dejar esta sección de Isaías sin de nuevo fijar nuestra atención en la promesa del niño, en Emmanuel. Dios vendrá a la tierra y habitará entre su pueblo. Él compartirá su verdad con toda la humanidad y la redimirá. El profeta prosigue para describir lo que hará este niño, cómo sufrirá y cómo triunfará. La imagen de este cuadro es de tal riqueza y belleza que la lista que estamos haciendo ahora es solamente el principio. La profecía merece nuestra constante atención. La profecía merece también que cada vez que la estemos leyendo encontremos algo nuevo y hermoso de lo que Dios ha hecho y ejecutado a nuestro favor. Este es un cántico de gracia por la liberación, y cada vez que lo entonemos, cada vez que lo recordemos, sin lugar a dudas, traerá a nuestra memoria elementos de los cuales Dios nos haga recordar cómo ha ejecutado cosas a favor de nosotros, elementos que nos hagan recordar este cántico. La liberación se ha vuelto un vocablo tan usado en nuestro tiempo, pero también usado de acuerdo a las circunstancias por su uso e interpretación con un significado muy peculiar. Este poema aquí en el capítulo 12 de Isaías es impresionante, es magistralmente confeccionado, pero también de un gran contenido espiritual. En nuestro tiempo se habla de liberación femenina, económica, política, social, sexual y hasta de libertad de creencia. Es cierto que vivimos en una época cuando multitudes que anteriormente habían vivido con las cadenas de opresión están buscando la manera de experimentar la libertad. Seguramente vamos a ver progreso en cada una de estas esferas en los años venideros. Para los creyentes en Dios, liberación tiene un significado más profundo. La liberación aquí es la liberación del pecado.
obra poderosa que solo Dios, en la persona del gran libertador Jesucristo, puede hacer. Esta liberación espiritual es la dádiva más grande que el ser humano puede obtener y es gratuita, aunque ha tenido un gran costo. Todo lo que uno tiene que hacer es entregarse espiritualmente a Cristo y creer en Él. Cristo es el que verdaderamente nos liberta de toda cadena que pueda tenernos a nosotros preso. Esta es la gran redención que Cristo ha ejecutado en nosotros. Esta es la gran liberación que Cristo ha ejecutado a favor de su pueblo. El pueblo redimido, sacado de las angustias de la tribulación, elevará cánticos. Nosotros elevemos cánticos también hoy de alabanza al Señor Santo que habita en medio de su pueblo. El gran tema es la salvación. Esto nos recuerda muchos instantes en los cuales Dios nos ha librado de problemas, Dios nos ha librado de situaciones que parecieran difíciles o imposibles, incluso algunas de librar. Traigamos a nuestra memoria todos esos instantes. Este es un himno de alabanza compuesto para celebrar la esperanza del glorioso reino del Santo de Israel. La mención de aquel día y el hecho de que haya cesado la indignación de Jehová lo convierten en un himno mesiánico. Va por ello más allá del Israel posterior al exilio y anticipa la plenitud de la salvación mesiánica. Esta canción, este himno, connota la energía y la vitalidad con la que se alaba a Dios. Estas palabras son perfectas para aclamar su nombre, elevar nuestras manos para adorar al Señor. Finalmente, cuando pasa el enojo de Dios, podemos decir que está frente a nosotros este Dios de salvación, este Dios en quien podemos confiar y no temer. Esa es la base de la seguridad, es el beneficio de la esperanza. La fe tiene que ser acompañada por la esperanza. La confianza se basa en la esperanza. La confianza echa fuera el temor. Dice, en el perfecto amor no hay temor. La fe forma el camino para la salvación. Tiene su origen en Dios y está dirigido al hombre y su beneficio. La fe nos da fortaleza y su beneficio para confiar en la providencia. Confiaré, no temeré. Sacaré del pozo de la salvación. Exaltaré el nombre de Jehová. Testificaré su grandeza. Cantaré alabanzas a su nombre. Las fuentes de la salvación hablan de una satisfacción profunda e inagotable. La fe puede llegar a las profundidades. La fe se puede obtener de la fuente de salvación que es Dios. Dice la palabra, si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, porque Dios da en abundancia. Dios dará a cada uno de los que pidan a Él. Así que este cántico es la exhortación también de alabar a Dios y dar gracias. Y al mismo tiempo invocar su nombre en oración y al declarar en los pueblos sus obras y proclamar que su nombre es sublime, es exaltado. Es una predicación que brota desde el mismo Antiguo Testamento y nos deja ver la grande salvación que Dios Padre ha pensado para nosotros, ha establecido para nosotros por medio de Dios Hijo Jesucristo, y que la lleva a cabo Él en la cruz del Calvario, pero que es implantada en nosotros por medio de Dios Espíritu Santo. Todos estos anuncios y todas estas proclamaciones han de hacerse conforme al gozo que explica en el versículo
3. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación. Y así expresar en todos los tonos de alabanza y gratitud que broten del corazón. Por esto el versículo 5 nos dice, canten a Jehová. Y el versículo 6 dice, den gritos de júbilo y canten. No solo hemos de dar gritos de júbilo cuando obtenemos personalmente la salvación, sino también cuando vemos a otros que son salvos mediante la predicación del Evangelio, como quienes gritan para celebrar la victoria. El versículo 6 finalmente apunta al motivo principal que hace surgir los gritos de júbilo, porque grande es en medio de ti, Sión, el Santo de Israel. Es infinitamente glorioso por ser infinitamente santo. Qué felicidad para Israel y para todo creyente sincero, que el Dios que ha hecho pacto con ellos y mora en medio de ellos es infinitamente grande. Este capítulo 12 de Isaías, es un himno de alabanza, una descripción gráfica del gozo de las personas cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra. Aún ahora necesitamos expresar nuestra gratitud a Dios, agradecerle, alabarle y alabarle y hablar a otros de Él. Debemos alabarlo desde lo profundo de nuestro corazón agradecido, desde la gratitud que debe estar llenando nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente. Y esta gratitud es la que debe hacer brotar este ánimo por anunciar las buenas nuevas a los demás. Anunciemos a los demás, hablemos de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Demos testimonio fiel de lo que Dios hace todos los días en nuestra vida por nosotros. Y un día podremos también gozarnos por aquellos que sean rescatados. Podremos dar gracias a Dios por aquellos que sean alcanzados por su evangelio y que sean también puestos delante de Él para alabarle y bendecirle. Y juntos entonemos ese cántico glorioso a nuestro Señor. Así que oremos por aquellos que aún no conocen del Evangelio. Oremos por aquellos que aún no llegan a su trono de gracia. Compartamos de nuestro testimonio siempre que sea posible, a tiempo y fuera de él, afuera de tiempo, en el momento adecuado y también en el momento que pareciera menos adecuado. Estemos dispuestos siempre a compartir de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por la grande liberación que has ejecutado con tu maravilloso poder. Señor, somos testigos de ello, pero no alcanzamos a ver lo cuán maravilloso y grande ha sido tu remisión. Padre, ponemos en tus manos cada uno de los hombres, mujeres y niños que ya han sido rescatados, Señor, para que implantes ahora en ellos el gozo y esta alegría, Señor, por compartir tu mensaje a todos aquellos, Señor, que están apartados de ti por el pecado, por sus propios pensamientos, por sus propios discernimientos y que no están dispuestos a seguirte. Permítenos dar testimonio, predicar a ellos y por medio de tu Espíritu Santo ellos lleguen a convencimiento, Señor. Ellos llegan a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por lo que haces ahora. Y gracias, Padre, por lo que nos permites ver que será un futuro glorioso delante de ti. Padre bendito, gracias por todo ello.
Gracias de todas estas cosas. Todo lo ponemos en tus manos y rogamos a ti y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.